acredereteo. Ahora resulta que no existen los ateos, son acredereteos. Porque bueno, cuando estás con un ateo y le dices, bueno, es que los ateos niegan a Dios. ¿Cómo que negamos a Dios? No, solo no tenemos una creencia en Dios. Y yo, pues no, los ateos son los que niegan a Dios. Por ejemplo, nos vamos a la etimología, ateo, no Dios. No, archimago, etimológicamente, significa sin, es una falta o es una carencia de. Y yo, por eso, si hay una falta de Dios o una carencia de Dios, pues estás diciendo que no existe Dios, porque falta Dios, carece la realidad del cosmos de Dios. Entonces, bueno, te dicen, no, es que es una falta de creencia en Dios. Y yo, bueno, si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, ahí dice, ateo que niega la existencia de cualquier Dios. No, lo que pasa es que yo soy inglés, yo me rijo por el diccionario de Oxford. Entonces, pues ahí dice que es lack of belief in God. Entonces, pues es lo que te decía, archimago, yo no niego a Dios, solo tengo una falta de creencia en Dios. Y bueno, entonces etimológicamente no eres ateo, porque ateo, según tú mismo, sería sin Dios. Pero tú ya le metiste algo, antes de volverte un caballero inglés, le metiste algo ahí etimológicamente. Estás diciendo que es una falta de creencia en Dios. Etimológicamente tú deberías ser acredereteo, es decir, sin creencia en Dios, no ateo. Si tú eres ateo, estás diciendo que hay que sin Dios, falta de Dios, carencia de Dios. Si tú tienes una falta de creencia en Dios, entonces serías un acredereteo, porque sería sin credere, creencia, y teo, Dios. Entonces, bueno, pues así es el truco de lenguaje de los ateos, de cuando quieren recurren a la etimología, cuando les conviene mal al diccionario, y si les falla el diccionario de su idioma, pues se van al diccionario que les convenga el otro idioma, y de repente pues ya están ahí hincándose ante la reina. Pero bueno, saludos, besos y abrazos, archimago. Entonces, archimago, los ateos somos los que decimos que pues no creemos en Dios porque no hay pruebas. O sea, los ateos son agnósticos. Entonces, ¿para qué tienes dos términos? Si ateo y agnóstico significa exactamente lo mismo, ¿para qué tenemos dos términos diferentes para decir lo mismo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace que los ateos se vuelvan ingleses, que metan cosas en medio de las etimologías o que confundan términos y hagan que signifiquen lo mismo, términos que tienen distintas acepciones? Porque bueno, hasta donde yo tengo entendido, los agnósticos son los que dicen pues no sé si hay o no hay Dios, los teístas dicen sí hay y los ateos dicen no hay. Pero si ahora los ateos son agnósticos, bueno, ustedes saben estas tonterías. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué le dije a este ateo para que hiciera tanto circo, maroma y teatro? Bueno, pues le dije que los ateos proponen que todo es una estupidez sin sentido. Y entonces él obviamente, no, claro que no, los ateos solo tenemos una descreencia, una falta de creencia en Dios. Por eso, si tú no crees que haya un Dios, una inteligencia, una razón, una lógica detrás del cosmos, entonces, por lógica, estás creyendo que el cosmos es estúpido, es inconsciente y bruto y se mueve a lo menso, está a la deriva, porque no tienes una creencia de que hay una inteligencia controlándolo. Por tanto, tienes la creencia de que no hay una inteligencia controlándolo. Entonces, bueno, no sé. O sea, en serio, tan endeble, tan frágil es la postura atea que ni siquiera los mismos ateos pueden aceptarla. No pueden decir derecho y de frente, yo digo que Dios no existe, así en la cara, y decirlo así. No pueden, simplemente no pueden. Tienen que decir, no, es que tal vez sí exista, yo solo tengo una falta de creencia, de la duda, del no conocimiento, de que puede que sí, pueda que no y tal vez. O sea, por favor. O sea, sé que el ateísmo es pésimo y ni siquiera los
propios ateos se atreven a defenderlo, pero bueno, al menos tengan un poco de dignidad, no terminen negando. O sea, este ateo en un solo día me negó el ateísmo como 70 veces, por decirme 50,000 veces que él no negaba a Dios y que tal vez Dios existiera. Sí, güey, sí, seguramente vas a creer que existe Dios. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Pero Archimago, ¿por qué eres tan rudo con ellos? Realmente sí podrían simplemente no tener una creencia o ser medio agnósticos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que estos son los mismos que luego salen con argumentos fuertísimos. Por ejemplo, te dicen que el ser humano creó a Dios y no Dios al ser humano, pero no dicen tal vez el ser humano, no, te lo dicen, es que ya está demostrado que el ser humano creó a Dios. Entonces, ¿cuál falta de creencia? Ellos están segurísimos. O te dicen, no, es que es el temor a la muerte el que lo hizo, o es que las personas no puedan explicar los fenómenos naturales y por eso el ser humano inventó a los dioses. Pero no están diciendo, tal vez el ser humano inventó a los dioses porque no entendía los fenómenos naturales, o tal vez era por el funcionamiento, por la racionalidad, por las leyes que están detrás. No, o sea, ellos te lo aseguran, te dicen, es por esto que se inventaron los dioses. O sea, tienen argumentos fuertísimos, son argumentos de ateos fuertes, pero el problema es que usan estos trucos cuando son atacados. Es hasta que los criticas y todo cuando te salen, no, es que yo solo digo que no tengo una creencia porque creo que no hay suficientes pruebas. Pero ellos en otras argumentaciones, en otros contextos, pues te aseguran que Dios es una completa tontería y que ser teísta es básicamente absurdo, es ser un tonto, es ser un magufo, es estar perdido en los delirios, y así te lo dicen, te dicen que estás delirando. Entonces pues es chistoso cómo hacen eso. Digo, si fueran, porque hay algunos que sí son medio agnósticos, pero pues se nota porque realmente cuando debates con ellos pues te manejan un discurso agnóstico. El problema es que estos te manejan un discurso de ateo fuerte y luego se quieren ocultar en el agnosticismo para no ser atacados y no ser cuestionados. Eso es muy diferente.